Iglesia Internacional de la Familia. Palabra para usted, pero gracias a su misericordia también palabra para mí. Padre bueno, en esta hora, Señor, te agradecemos por un nuevo y hermoso día de vida que tenemos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en este tiempo. Hoy puedo decir confiado una vez más y con corazón agradecido: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios, Señor. Me he despertado con salud, tengo abrigo, me he alimentado, Señor, y sobre todo tenemos tu presencia. Toma control del corazón, de la mente, de mis hermanos. Toma control de mi lengua, Padre bueno, que todo lo que salga de este siervo sea palabra tuya y no palabra falible como la que suelo tener, Padre Santo. Bendigo el nombre de Jesús y declaro este tiempo santo para recibir palabra de lo alto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano querido, le animo a que abra su Biblia en el libro de Nehemías. Abra su Biblia en el libro de Nehemías, está después de Esdras. Vamos a leer el capítulo 1 de Nehemías. La palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, dice así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora tu oído atento y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, dice la palabra del Señor. En esta mañana el tema que el Señor ha traído a esta congregación, a su casa, es reparando los muros de mi vida. Como usted en alguna oportunidad ya ha escuchado esta palabra, vemos aquí a Nehemías, que era de oficio copero, trabajaba en el palacio con el rey. Dice que cuando preguntó por los que habían quedado en su pueblo, porque él estaba en cautividad, preguntó cómo estaban, y dice que le dijeron que estaban en gran mal y afrenta. Que no solamente estaban en gran mal y la estaban pasando mal, sino que los muros de esa ciudad habían sido derribados por los enemigos, y sus puertas que los protegían de las agresiones externas habían sido quemadas a fuego. O sea, las noticias que recibió le hicieron que tenga mucha tristeza y mucho pesar en el corazón. Usted dirá: Nehemías era copero del rey, estaba en el palacio, él no tenía necesidades de ningún tipo, me imagino que gozaba de los privilegios de estar en el palacio con el rey. Sin embargo, tuvo gran dolor y pesar cuando recibió las noticias de
la desgracia que le estaba ocurriendo a su pueblo. Esta historia la vemos en el libro de Nehemías. Su pueblo, el que estaba pasando necesidades, dice que los muros de la ciudad estaban rotos. Haga de cuenta de que no es una ciudad, haga de cuenta de que es su casa. Las puertas quemadas, las puertas de ingreso quemadas, los muros, las bardas que lo separan del vecino y lo protegen de la calle también estaban derribadas. O sea, prácticamente estaba indefensa. La primera barrera de defensa de las ciudades en aquel tiempo eran sus muros edificados y altos. Eran sus grandes puertas que lo protegían de las agresiones externas. Y sin embargo, él acá se entera de pronto de que está mal la cosa, de que ha sido agredida su ciudad y también su familia y quizás sus coterráneos que estaban allá. Él, con mucho dolor y mucha tristeza, le produjo esta situación, lo que a veces también ocurre muchas veces en nuestras vidas, ¿cierto? Igual que esta historia tiene muros derribados, a veces nosotros en nuestras vidas y en nuestra familia tenemos muros derribados, tenemos las puertas endebles, tenemos las puertas que no nos protegen del enemigo. Las puertas que suponen protegernos, dice que habían sido quemadas. Y muchas veces pasamos como este pueblo en desazón y con mucho dolor. Para nuestro conocimiento, permítame darle una idea de lo que significaba que los muros estaban destruidos o que estaban muchos de los muros derribados, dice, del pueblo de Jerusalén. Algunos historiadores afirman de que se han hecho unas mediciones en las cuales se ha construido un muro sobre las ruinas de lo que fue esa ciudad de Jerusalén en aquella época. Y para que más o menos tenga una idea, tenía 4 kilómetros más o menos del muro alrededor, ¿cierto? Así que imagínense un círculo de más de 40 cuadras en las cuales las paredes, los muros estaban derribados muchas veces. Cada cierta distancia ellos tenían puertas para el ingreso y para la salida de su pueblo, y también estas estaban quemadas. O sea, el trabajo era muy importante el que había que hacer para reparar estos muros, para reparar estas puertas. Y yo quiero traer a colación de que usted ponga en su mente, en cada cosa que digamos en este día, que los muros de este pueblo que estaban derribados y las puertas quemadas, que hagamos un paralelismo con nuestras vidas. Haga de cuenta de que estos muros derribados y que estas puertas quemadas también forman parte o de su vida, o de la de su familia, o la de sus hermanos en la fe, o la de su trabajo, o la de algún vecino que usted conoce y que está pasando por necesidad y afrenta. Pero vamos un poquito más allá y veamos cuál fue la actitud que tuvo Nehemías cuando escuchó de esta noticia. Mire usted, lo primero que hizo fue llorar y condolerse por aquella desgracia que había ocurrido en su pueblo. Se postró a llorar y a condolerse, y eso no está mal. Usualmente cuando pasamos por dificultad, por tribulación, por alguna cosa que nos ha superado, lo primero que hacemos es derramar en llanto nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. Eso fue lo que hizo Nehemías, ¿cierto? Más allá de que él se puso muy triste y se puso a llorar al saber la noticia, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Mire lo que hizo después Nehemías. Ayuné y oré a mi Dios, dice. Eso fue lo segundo que hizo. No se quedó en el lamento, no se quedó solamente en el dolor, en la tristeza, no se quedó solamente buscando quizás culpables, cómo le ocurrió esto a mi pueblo, etcétera, etcétera. También dice que ayunó y que oró. Y le pidió al Señor: te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, que esté ahora tu oído atento a mi oración. ¿Qué sabiduría para enfrentar una situación, para enfrentar una desgracia, para enfrentar una necesidad, o quizás para enfrentar una enfermedad, la que tuvo este copero, este Nehemías, este siervo del Señor? No solamente hizo eso, él dice que confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, le dice, cuando estaba comunicándose con el Señor. Entonces lloró, ayunó, hizo duelo, se postró ante el Señor, hizo peticiones, se presentó ante Él, hizo otra cosa que muchas veces nos cuesta hacer, que es confesar nuestro pecado. Yo me imagino que él quizás no había pecado, pero él se sentía copartícipe del pecado de su pueblo, del pecado de su parentela, del pecado de su vecindad. Y por eso le decía en el versículo 6, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, le dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire usted, está confesando un pecado este siervo del Señor.
No solamente se quedó con dolor, no solamente se quedó con ayuno, no solamente se quedó pidiéndole que el oído de Dios esté atento a su plegaria, sino que dijo, y hemos pecado, más o menos merecemos lo que nos ha ocurrido. Todo pecado tiene juicio, dice la palabra del Señor. Por algún motivo le ocurrió esta afrenta y esta desgracia a los muros y a las puertas y al mismo pueblo de Israel. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y dice más allá en el verso 7, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él está reconociendo que no había practicado la palabra del Señor que le dio Dios a través de Moisés para todo el pueblo de Israel. No solamente confesó su pecado, sino que dijo, y además no hemos guardado tus mandamientos, no hemos guardado el consejo que nos has dejado en esta palabra del Señor. En el verso 11 le pide y le dice, te ruego ahora, Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Aún a pesar de la dificultad, del dolor, de la afrenta, de la confesión de pecado, hermano querido, no es fácil confesar el pecado. No es fácil pararse ante Dios y decirle, Señor, he pecado. El Señor no nos dice, pero usted pues, hijo mío, vos sos cristiano más de 5 años, ya digamos está de buen tamaño, que vengas a decirme cada vez hemos pecado. No, el oído del Señor está atento para recibir nuestra confesión, para restaurarnos. Son pasos que se siguen para la restauración del Señor. Cuando nosotros hablamos del tema de este día, que es reparando los muros de mi vida, tenemos que hacer un paralelismo con esta destrucción que ocurrió en Jerusalén. Le decía, no era fácil reparar ese lugar. Había muchísimo trabajo que hacer. No era una cosa de decir, porque él quizás estaba en la posición de decir, rey, que era una persona de confianza del rey siendo su copero. Envía obreros, por favor, a ese pueblo, envía albañiles, envía tierra, envía carpinteros para que lo reparen. No, él dijo, yo tengo que ir adelante para hacer el trabajo. Hay muchas situaciones capaces de derribar muros en nuestras vidas. La falta de perdón es una. ¿Sabe qué? La falta de perdón y el rencor abre huecos gigantescos en los muros que suponen proteger nuestro templo. Nuestro cuerpo es el templo. Y nosotros muchas veces somos partícipes de que estos muros se rompan, de que las puertas que nos protegen se quemen, se chamusquen, se debiliten por la acción, en el caso de Nehemías, por la acción del fuego, del calor, en el caso nuestro, por la falta de fidelidad y de aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. Se queman, se debilitan y por ende empezamos a entrar en dificultades muchas veces por ello. ¿Cuántas veces cuando estamos en dificultades nos preguntamos, ¿qué he hecho para que me ocurra esto? Muchas veces con orgullo y soberbia decimos, no me merezco esta situación. Otros más avesados dirán, tanto maleante suelto en el mundo que no le ocurre nada, que están con salud, que están con prosperidad, que tienen buenos días y sin embargo al pueblo del Señor le tiene que ocurrir esta afrenta, esta desgracia o esta enfermedad. ¿Acaso no le ha ocurrido a usted alguna vez pensar en aquello? El desoír la palabra del Señor hace forados, huecos. ¿Sabe por dónde? Por donde entra el enemigo a su casa, hermano. Es como si usted viviera en un condominio abierto o en un lugar abierto en el campo y no le trabara la puerta con llave, no cerrara con candado la entrada de su casa. Es una invitación para el enemigo para que entre, hurte y destruya su casa. En el paralelismo que estamos hablando esta mañana, que entre y nos destruya a nosotros. Pero ¿sabe qué? El enemigo, como es tan astuto para hacer maldades, no para hacer el bien, para destruir, en muchas oportunidades no se las agarra con nosotros. Porque muchas veces nosotros, fortalecidos en las cosas del Señor, aceptamos la decisión de Él para nuestras vidas. ¿Sabe con quién se las agarra? Con nuestros seres queridos. Ahí tajea más. Se la agarra con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con nuestros amigos.
y nos condolemos y lloramos. Usted no represente únicamente que las murallas de Jerusalén estaban destruidas y que los portones de aquella ciudad estaban quemados a fuego. Yo quiero que haga un paralelismo con su familia, con los hermanos en la fe. Yo no sé si usted sabe que hay muchos hermanos en la fe pasando afrenta, pasando enfermedad y pasando necesidad en este templo. Hermano querido, espiritualmente las puertas de este templo hay huecos, hay forados, hay gente que está sufriendo en este lugar. Y en el nombre de Jesús yo le pido que se levanten muchos Nehemías con el fin de reparar y de restaurar esos muros. En el nombre de Jesús yo le animo a que usted sea uno de los Nehemías que se ponga en lloro y en ayuno, porque ¿sabe qué? Yo creo que muchos de nosotros en este tiempo hemos derramado lágrimas por el dolor que han tenido nuestros hermanos, nuestros líderes, nuestros sobrinos, etcétera, etcétera. Nos hemos quebrado en llanto por la necesidad, por la afrenta o por la enfermedad que están pasando. ¿Y sabe qué necesitamos? Muchos Nehemías que se paren a la puerta para restaurar al caído, para restaurar al necesitado. Hermano querido, la oración de fe tiene poder, la oración del justo tiene poder, dice, y esa oración de intercesión va a hacer de que muchos muros que hoy están destruidos, que hoy están derribados, puedan ser reparados con la misericordia del Señor. ¿A través de qué? A través de que nos unamos en una oración al unísono pidiendo la protección y la ayuda, el socorro oportuno que Dios da en estos casos. Cuando nos preguntamos, nos ocurren estas cosas, decimos, ¿y qué hice mal? ¿En qué le peleé? ¿Qué fallé? Y nos ponemos a veces medio religiosos diciendo, si yo no fumo, no bebo, no engaño, no miento, no adultero, etcétera, etcétera, ¿por qué me ocurre esto a mí? Sin embargo, nos olvidamos muchas veces que la intimidad y comunión con Dios la hemos dejado de lado. No, pero el Señor sabe que yo le amo, pues yo le recibí como Señor y Salvador. No, pero el Señor sabe de que mi corazón siempre le clama en las noches. Hermano, hemos perdido nuestro primer amor. Eso también hace que se vaya cayendo los muros espirituales de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestra congregación también. No lo vea esto que se derribaron y estaban débiles los muros como si fuera solamente una ciudad amurallada de aquel tiempo. Hermano querido, en el Espíritu Dios nos llama ahora a toda la congregación a levantar en ayuno y en oración e intercesión por las necesidades que están ocurriendo entre nosotros. Y si usted no tiene necesidad, gloria a Dios, alábele a Él, alábele y dele gracias cada día de su vida. Como decíamos al inicio de esta prédica, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Agradézcale al Señor por su vida, por su salud, hermano, porque no estamos enterrando muertos, porque no estamos velando seres queridos. Agradézcale a Dios porque no tiene un enfermo con enfermedad terminal todavía de cáncer que se le está yendo. Agradézcale, pero sin embargo necesitamos levantar oración. Necesitamos condolernos con los hermanos que están pasando afrenta, necesidad y dolor en este tiempo. No, pero a mí el Señor me protege y me bendice. Gloria a Dios. Hermano, hay hermanos que están pasando necesidades, pero gravísimas. No vaya muy lejos, hermano, no se cruce al frente en esta congregación. Y muchas veces somos indolentes. No es conmigo el bochi, decimos en este pueblo, no es conmigo, no me tocó a mí, dígame, entonces no me meto. Hay hermanos que se están derramando en lágrimas por las enfermedades que están llevando en sus espaldas. Y muchas veces en nuestra indolencia, o si usted quiere, en nuestra ignorancia, pensamos de que, bueno, que Dios tenga misericordia, hermano, apéguese, abrace. Ay, cuánta sanidad hay en un abrazo de un hermano, un abrazo fiel de un hermano. Cuánta sanidad, cuánta restauración, cuán buena medicina es la visita que hacen los hermanos a los enfermos. Pero si eso no cura, hermano, cura mejor que un antibiótico la visita que usted le hace a un enfermo. El abrazo que usted le da a algún familiar o a algún hermano en la fe que está necesitado de restauración en salud es medicina pura que viene de lo alto. Pero es que no tengo tiempo, yo trabajo, yo también, hermano.
Hágase un tiempito. Agradezco a Dios por los corazones que visitan enfermos. No es una tarea fácil. Agradezco al Señor por el equipo en esta congregación que va y visita a los enfermos de la congregación y hacen oración de intercesión. No es una cosa fácil, no es una cosa grata. Es mejor acompañarlos en un churrasco, en un cafecito con comida típica, ¿cierto? En compartir un pedazo de pastel. Pero cuando tenemos hermanos en la fe que están pasando dificultad, le animo en el Señor a que usted se levante como un Nehemías de esta congregación y se levante para reparar los muros y las puertas de esas familias, de esos hermanos, de esos vecinos que se están cayendo. Les decía que muchas veces la comunión e intimidad con Dios está fría. Hace mucho tiempo, pues no había motivo para clamar a Dios. Todo estaba en calma y todo estaba aparentemente en paz. La palabra del Señor nos pone en alerta cuando dice: el enemigo como león rugiente está buscando, esperando a quien devorar y a quien destruir. Está siempre así. No descansa nunca, hermano. Por eso que las murallas de su espíritu, de su casa, de su cuerpo, de su templo, que es su cuerpo, que siempre estén protegidas en oración y en comunión de lo alto para soportar los embates y los dardos del enemigo que nos tira todos los días. El enemigo no hace paro cívico como nosotros que paramos y vamos a hacer ejercicio, caminamos. No hace, hermano. El enemigo no tiene feriados. No tiene días festivos de guardar donde para su actividad. Trabaja los 365 días del año para tajearnos. Y nosotros debemos de ser un bocado delicioso para Él. Así como el Señor se goza cada vez que el Señor le quita un alma que ha estado en oscuridad, a un alma que ha estado en pecado y los trae a la luz, que es su reino. Me imagino que Él se debe de gozar también cuando nosotros pasamos dificultad, tribulación y nos alejamos del Señor. Yo le decía, muchas veces nos ocurre igual que Nehemías. Este hombre, pese a vivir en un palacio, pese a no tener ninguna necesidad, me imagino que no le faltaba nada. Me imagino que él no tenía que andar buscando víveres en el mercado para comer, pues él comía en ese palacio, prácticamente vivía en ese palacio. Me imagino que desayunaba con los empleados del rey, etcétera, etcétera. Va a decir, no tenía necesidad de nada. Sin embargo, cuando escucha que su pueblo estaba pasando gran necesidad y afrenta, lloró, se postró. A usted que aún, escuche bien, a usted que aún no ha derramado lágrimas por enfermedades de hermanos que usted conoce en esta congregación, le animo a que lo haga. Porque esas sus lágrimas derramadas por los enfermos de esta casa, por la gente que está pasando necesidad material, por las personas que están aún sin trabajo, por aquellos hogares disgregados, si usted no ha derramado lágrimas, empiece a derramarlas, hermano, porque eso es un abono para su alma, es un abono para su espíritu. Necesitamos todos emular a este siervo del Señor, a Nehemías, e ir e interceder con oración, con súplica, con visitación por la gente que está pasando necesidad. Restaurar o levantar muros espirituales, hermano querido, cuando nosotros hablamos de restaurar o levantar algo, se hace referencia a volver una cosa o circunstancia a su situación o a su estado inicial, que no estaba deteriorado, si usted quiere, en el estado en que se encontraba antes. Asimismo, también reparar es algo que se ha dañado. Tiene una connotación de restablecer algo que existía y que ha sido sustituido por otro. En el caso de los muros, por ruinas. En el caso de las puertas, por fragilidad en las mismas. El libro de Nehemías es un claro ejemplo de la restauración que necesitamos nosotros como iglesia. Hermano querido, Nehemías tenía a su pueblo Jerusalén en el exilio, por supuesto, pero nosotros tenemos a esta congregación cuyos muros espirituales muchas veces nosotros los vemos caídos, los vemos quebrados, las puertas chamuscadas y debilitadas y no hacemos nada. Que se ocupen pues los líderes de orar, que se ocupe pues el ministerio de intercesión, de visitar enfermos, que se ocupe pues el ministerio de niños, de visitar a los niños enfermos,
que se ocupe tal o cual de aquella cosa. Hermano, nosotros somos llamados a hacer esa actividad todo el tiempo. Usted no necesita ser desempleado o estar de vago para realizar actividades de visitación a los enfermos. Usted necesita pringarse un poco de la sangre de Cristo, que tuvo igual cuando nos visitó a nosotros, cuando estuvimos en afrenta, en pecado y en necesidad. ¿O usted cómo piensa que nos recogió el Señor cuando nos visitó? Nosotros no estábamos en un palacio, quizás usted sí, hermano, yo no. Yo también tenía mis muros espirituales caídos, derrumbados, destruidos. Los portones de mi vida espiritual estaban deshechos, no estaban chamuscados por el fuego. Se los habían pelado. Así me encontró el Señor. No me encontró como Nehemías viviendo en un palacio y a pesar de la comodidad que tenía, tuvo conmiseración, se condolió con los necesitados. Qué bueno a veces es mirar atrás y ver y recordar de dónde nos rescató el Señor para que tengamos los ojos y el corazón de carne que Cristo quiere que tengamos. No, pero si no es mi pariente, digamos, apenas lo conozco. O sea, ¿qué voy a hacer, digamos? ¿Cómo me da vergüenza visitarlo? Hermano, cada vez que nos condolemos por el necesitado, el Señor está diciendo, no, bien has hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cada vez que usted visita a un desconocido, cada vez que usted le predica de Jesús a un desconocido, está restaurando los muros que esa persona, aunque no lo sepa, los tiene caídos. ¿Cómo piensa que llegamos acá? Por algunos Nehemías que dijeron, vamos a restaurar la vida de ese siervo, vamos a restaurar el presente de ese siervo para que no sea tan oscuro como el que lo tiene ahora y que pueda encontrar a Cristo mediante la predicación, mediante el ejemplo, mediante una palmada. Nos volvemos duros como piedra. Le repito, muchas veces decimos en la congregación, no es conmigo el bochi, no me tocó a mí. Gracias a Dios, el turbión, la lluvia, la riada se llevó la casa de mi vecino, pero mis muros permanecieron firmes. Y ese vecino está en la calle descalzo, desprotegido, y nosotros dándole gracias a Dios por lo que no nos ocurrió a nosotros, cuando debiéramos condolernos por los que le pasan a los que están quebrantados. Los muros que protegen y defienden a los hijos e hijas de Dios son la confianza en sus promesas. Los principios que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida es la aplicación de la palabra de Dios en mi vida. Esos son muros que protegen. No, pero yo tengo un buen respaldo económico, digamos, yo tengo un seguro médico internacional, me cubre hasta $300,000, por supuesto. Puedo ir a cualquier parte del mundo yo si me enfermo de algo. Casi me da hasta un trasplante cardiopulmonar, digamos, mi seguro me cubre todo. Hermano, necio, esta noche vienen por ti y lo que has acumulado de quién será, nos dice el Señor. Ojos de condolencia, ojos de condolerse con el hermano caído, ojos de estar abrazando al que está llorando, hermano. No, pero si no es mi afrenta, no es mi dolor, es el dolor de nuestros hermanos. Así como Nehemías se condolió por su pueblo, se condolió por los muros derribados de su pueblo, lo mismo debiéramos de hacer nosotros todos los días de nuestra vida y levantar oración por los que están pasando tribulación, por los que están pasando necesidad, aquí en la iglesia y en el exterior. Le animo en el nombre del Señor que empiece a derramar lágrimas de abono para su vida, hermano. Cuando usted derrama lágrimas por un ajeno, hermano, usted está edificando sus muros. Usted está reparando sus puertas. Usted está reforzando las defensas para usted. Necesitamos más Nehemías, hermano. Pero ¿de qué me sirve pues a mí orar por el hermano si no lo conozco? ¿Qué voy a obtener a cambio? Hermano, misericordia y perdón serán renovados en su vida por parte del Señor. Yo agradezco al Señor por aquellos que sacan tiempo de donde no tienen para visitar enfermos, hermano. Yo agradezco al Señor por aquellos siervos del Señor que se van al oncológico a orar, por los familiares que están perdiendo su familia. Hermano, los que están en el oncológico no tienen puchichi, no están llenos de piojos, no tienen sarna, hermano. No están con diarrea, no tienen resfrío.
Muchos de ellos tienen cáncer y están en etapa terminal. Pero yo conozco siervos de esta congregación que se van y no solamente le dan el pan de vida de salvación, que es el precioso evangelio de Cristo, sino también los abrazan y muchas veces lloran también con ellos. Gloria a Dios por ello y gloria al Señor porque puso ese espíritu en ellos. Hermano, Dios está dispuesto a restaurarnos, a reparar los muros destruidos que probablemente tenemos, y si no los tiene usted, gloria a Dios, los tiene su vecino, los tiene su pariente. Hermano, yo no creo que exista una persona en esta congregación que pueda mirar alrededor y diga, no veo muros caídos por donde quiera que veo. Porque si eso usted está teniendo en su corazón, hermano, usted está ciego, no está tuerto. Necesidades van a haber siempre en la casa del Señor. Hermano, no tiene que irse a predicar al África usted. Tenemos necesidades aquí en la casa del Señor. La restauración empieza con un hombre o con una mujer. Empieza con alguien, hermano. Hay muchos otros que lo siguen. Reedificar los muros, hermano. La restauración empieza con una persona sensible y dispuesta. ¿Es usted? ¿O usted es de las que dicen, no es conmigo el problema, no es conmigo el bochi? No me metan en ese asunto, suficientes problemas tengo en mi casa. Hermano, si usted tiene suficientes problemas en su casa, qué mejor albañil para reparar sus muros que visitar enfermos, que condolerse con el necesitado, que ayudar al caído, que abrigar al friolento. No hay material más hermoso de reparación que hacer el bien al prójimo. No hay, hermano. En Nehemías 1:4 dice, cuando decía Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algo de esto tenemos que hacer, hermano. Por lo menos llore, por lo menos ayune, por lo menos ore por el prójimo. Que nuestras oraciones dejen de ser esas oraciones egoístas. Señor, te pido que me des una nueva casa. Señor, necesito que me cambies el auto. Señor, preciso que me promuevan de cargo. Señor, necesito más plata para mi casa. Señor, necesito que me repares mi vida, etcétera, etcétera. Yo. Es mejor dar que recibir, dice la palabra del Señor. Es mejor dar que recibir. Si no tiene dinero, si no tiene cosas materiales, de abrazo, de consuelo. Hermano querido, de medicamento, de parte de la palabra del Señor. No se avergüence del evangelio. No, es que yo no tengo la ductilidad de palabras para hablar de Cristo. Hermano, el que habla a través mío no soy yo, hermano. Yo debo ser peor de tartamudo que Moisés. Pero basta dejarnos usar por Él. Basta mirar a la cruz y saber de dónde nos recogió Él para tener esa condolencia con el necesitado, con el caído. Hermano, hay una chorrera de necesidad en esta congregación. Muchas veces su corazón agradecido tratando de servir a Cristo busca asilos, busca hospitales, busca algunas cosas para ir a ayudar afuera. Hermano, no estaría malo que empecemos por casa. Antes de ponerle techo al vecino, empecemos a tapar las goteras que tenemos en nuestra iglesia. Y cuando hablo de eso, le estoy hablando en el espíritu, hermano. No estoy hablando del templo físico. Estoy hablando de las necesidades espirituales que tienen aquí en la congregación. Se sentó y lloró, dice. Ayunó y lloró, dice luego. Y luego Nehemías confesó el pecado de su pueblo. No, pero yo no tengo pecado que confesar, hermano. Todos los días me salpico con algo. Todos los días me salpico con algo que desagrada a Dios. Ay, qué vergüenza, pastor. Sí, lo reconozco, es una vergüenza, pero es así. No soy perfecto. Y a pesar de eso, los brazos del Señor restauran mi vida. A pesar de eso, la mano del Señor no se ha cortado todavía, la mano de Jehová en mi vida. Estamos en este lugar, gloria a Dios por Él. Deje de quejarse, deje la queja, hermano querido. Agradezca al Señor por un nuevo día de vida. No se fije en las necesidades, fíjese en las bendiciones que usted tiene en este tiempo.
El sentir produce restauración o cambios, hermano. Nosotros somos un templo. Lo primero que nosotros tenemos que proteger es nuestro templo. Yo le decía, en vez de poner tejas al techo vecino, empecemos por nuestro templo. Espiritualmente le hablo de la iglesia. Mi templo tiene muros espirituales, mi templo tiene puertas espirituales, mi templo tiene ventanas espirituales que con el pecado, que con la desidia, que con la indolencia muchas veces los destruyo y permito que el enemigo haga forados, huecos donde se entra y me empieza a lastimar. Ni caso de que ya es exagerado, digamos, el enemigo que se va a entrar por esos huecos. Hermano, se entra. Y los culpables de que el enemigo se entre a las casas somos nosotros, a pesar de que usted muchas veces se pregunta, ¿qué hice? No lo merezco, etcétera, etcétera. Somos usualmente los culpables de las cosas que nos ocurren. Pero igual la misericordia del Señor está presente en nuestras vidas. El Señor está tan cerca como a una declaración de arrepentimiento y a una declaración de pecado, como dijo Nehemías. Hemos pecado, dijo. Se metió al bollo de los pecadores Nehemías, hermano. No me lo imagino pecador a Nehemías. No me lo imagino que hubiese transgredido la ley de Moisés y los preceptos. Me lo imagino una persona íntegra, una persona proba, etcétera, etcétera. Pero dijo, hemos pecado. No estuvo como muchas veces, Señor, te pido perdón en la congregación porque fulano de tal cayó. Te pido perdón, Señor, y tengas misericordia porque fulano pecó y el otro robó y el otro mintió y el otro adulteró, etcétera, etcétera. Se metió al baile él, hermano. Hemos pecado. Hemos pecado. La realidad de nuestro pueblo, de nuestro entorno, hermano querido, o el estado de nosotros mismos nos tiene que mover a misericordia. No, pero dígame cuánto es el problema. Digamos, yo puedo poner una ofrenda, hermano, no quiere su plata el Señor. Si quisiera la plata de nosotros el Señor, no sé, pues si quedarían aquí unos 2 o 3, digamos. La mayoría nos hemos congregado en este lugar y para que usted me entienda, como yescas y mendigos espirituales llegamos a la casa del Señor, andrajosos, con los vestidos rajados espiritualmente. Él es el que nos ha vestido con ropas sacerdotales, Él es el que nos adorna, Él es el que nos rejuvenece por dentro. Él es el que restaura nuestro corazón de piedra y los va transformando en un corazón de carne, que es lo que Él quiere. No quiere que llenemos un estadio al Señor. No, el Señor quiere que se levante un Nehemías de este pueblo. El Señor quiere 1, 2, 5 Nehemías de esta congregación que vayan, que hagan la diferencia con misericordia. Que lloren por el enfermo, que ayuden al necesitado, que se conduelan por ellos. El Señor nos llama para decirnos, así como yo los he restaurado, necesito que ustedes levanten oración de intercesión por los que están caídos, por los que tienen los muros destrozados, por aquellos que no tienen puertas de protección espiritual en su familia, por aquellos en que el hijo se le ha sublevado en la casa, por aquellos que tienen presos, por aquellos que tienen enfermedades terminales en sus hogares. Que hagamos oración de intercesión. ¿Usted se imagina los milagros que pudiésemos hacer si nosotros nos tomáramos de la mano y empezáramos a clamar por los necesitados de esta casa? No se imagina el poder del Señor que se derramaría en este lugar. Él se entristece. ¿Y cómo yo me voy a poner a llorar si a mí no me va mal? Yo podría decir en este tiempo, conmigo no es el bochi. Yo no estoy mal. Yo estoy bastante bien. El corazón del Señor se conduele por los necesitados. Hermano, nosotros nos condolemos solamente cuando el agua se nos entra a la casa. Pero no lo hacemos cuando el vecino, cuando el necesitado está así. Por lo menos levante una oración por ellos. Reprenda al enemigo por ellos.
porque de esa forma usted también repara muros, porque de esa forma usted también transforma esas puertas quemadas en puertas nuevas y fuertes. Dios es el que nos llama en esta noche a remover los escombros y empezar a construir cosas buenas y nuevas en la vida de esta congregación. Cuando Dios da el sentir, hermano querido, los demás se juntan para restaurar al pueblo del Señor. Nehemías no fue solo, lo siguieron plateros, carpinteros, albañiles, obreros, mano de obra, capataces, etcétera, etcétera. El Señor levantó uno, y ese uno en su oración de intercesión hizo que el Señor llame a muchos, que es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Cuando hablamos de reparando los muros de mi vida, yo le estoy animando a que usted sea un reparador también, no solamente de muros de su vida, sino de muros ajenos. Hoy tenemos Santa Cena, hermano. Los muros protegen, representan la protección de la doctrina sana, representan la gloria y la honra que el Señor tiene que tener en nuestras vidas, pero también representan nuestra consagración, nuestra integridad y nuestra entrega al Señor. No religiosidad, hermano querido, no mi letrero, no miento, no engaño, no adultero, no robo, no, hermano, eso es religión. Yo prefiero que en vez de esos letreros que muchas veces intentamos levantar religiosamente, levantemos nuestro corazón de agradecimiento al Señor y digamos una vez más, como muchas veces digo: Señor, no merezco tu misericordia, no soy nada para merecer tu favor, no soy nadie para que tú hubieses tenido compasión de mí, pero te quiero pedir por los necesitados de tu casa, te quiero pedir por los enfermos de tu casa, te quiero pedir por los muros que están deteriorados también en este lugar. Hay muchos muros alrededor de nosotros que se están derribados. Hay otros que están derribados ya, amigo. Muchas veces no nos damos cuenta de esa situación porque, como les decía, no es conmigo la cosa, digamos. Yo estoy bien, yo no tengo necesidad. Yo tengo comida, como 3 veces al día. Mis hijos, para misericordia y gracia de Dios, están sanos. El Señor me bendijo con un nieto. Y yo pudiese decir ahora: ¿y qué más puedo pedir? Ay, Señor, si yo te pidiera, Señor, te pido por los que están en los hospitales, te pido por los que están en el exterior, te pido por los que no tienen fuerza de voluntad en esta casa para tener integridad y santidad. Te pido, Señor, por aquellos hogares quebrantados donde el enemigo entró, mató, destruyó y quemó todo y ni siquiera hay cenizas de aquello. Te pido por aquellos también. Eso yo le quisiera pedir al Señor. Y no vas a pedir nada para mí, no me merezco nada de lo que el Señor ya me ha dado. Me ha dado de más de lo que yo necesito. Lo que quiero mirar es como sus ojos, quiero tener su corazón para poder condolerme con el necesitado. Pero si no lo conozco, digamos, ¿cómo lo voy a visitar? Él lo conoce, Él pone esa sensación, esa necesidad en mi corazón. Esta palabra le diría, antes de conocer al Señor, le diría: se lo juro, no es mía. Pero ya lo conozco, no puedo jurar en vano. Esto viene de lo alto. El Señor quiere que nos levantemos como Nehemías a reparar muros. El Señor quiere que nos condolamos con el necesitado. El Señor quiere que seamos una comunidad de misericordiosos como Él ha sido con nosotros. No necesita que llenemos estadios, hermano. Uno se levantó, Nehemías, y el Señor puso mucha gente detrás de él para reparar muros, hermano querido. Recuerde que en nuestra congregación hay muchos enfermos pasando necesidad, tribulación. Hagamos como Nehemías, unámonos en oración de súplica, de ruego, de intercesión por aquellos, hermanos. Restauremos los muros que están quebrantados. En este tiempo de Santa Cena, el Señor ha puesto sobre esa mesa, hablando de muros caídos, cemento de buena calidad, ladrillo de primera, albañiles, mano de obra fina, ingenieros, arquitectos. Ahí están. Piedra de la buena. No hay entidades bancarias, hermanos, donde usted tenga que acudir para tener esta restauración en su casa. Porque Él le dice: ya yo pagué el precio. De mi restauración, Señor, sí, ya yo pagué el precio. Y de esta reparación extra que me vas a hacer, Señor, porque sigo derribando mis muros, porque sigo teniendo falta de integridad, falta de santidad en mi vida, el Señor me dice: ya yo pagué por vos. Predisponga su corazón,
mire con los ojos de Cristo. Padre bueno, abre los ojos de todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús renuncio a esta congregación a la miopía espiritual, Señor, de ver solamente lo nuestro, de ver lo que está cerca. Mis ojos que vean como vos, amado Dios, bendito Padre. Que tengamos tu corazón, tu sentimiento por los quebrantados, por los caídos de tu casa, Señor. Y que tu pronto socorro, sé que está viniendo, sé que está fluyendo, Señor. Sigue estando. Fortalece al quebrantado, fortalece al débil, fortalece al que no tiene fuerza, fortalece al que ha caído una vez más en su pecado. Padre bueno, cargados y cansados venimos a tu casa, Señor. En tu mesa hay plenitud de gozo, en tu mesa hay restauración, en tu mesa hay antibióticos de la última generación, en tu mesa hay trasplante, en tu mesa hay todo, Padre bueno. Predisponemos nuestro corazón, Señor, para que así sea, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gloria, honra y alabanza solamente para Él. Amén. Amén.